Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Jesús Podcast, Conversaciones con Jesús. El podcast donde literalmente leemos la Biblia junto con un invitado cada semana. Nos quedamos en Romanos capítulo 4. Así que si quieres leer con nosotros, te invito a que vengas, a que abras tu Biblia, ya sea en internet, ya sea tu Biblia física, en el celular. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un hermano en Cristo que se congrega conmigo en Avivamiento de Amor, perdón. Héctor Zuni, ¿cómo estás? Muy bien, vato. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que estás aquí. Thank you, man. ¿Cómo estuvo el tráfico? Pues, si nos escuchas fuera de Mexicali, creo que el México siempre es igual, ¿no? Cuando están cerrando campañas electorales, todo el comité y el gobierno quiere echar toda la carne al asador y empiezan a hacer todas las obras que no hicieron en el año. Entonces, ahorita es un refuego en la ciudad de Mexicali, amigos. Empezamos spicy, ¿cómo Spicy. Sí. Sí. No, sí, cierto. Es que ahorita estamos hablando de que cerraron, para los que están en Mexicali, ¿no? Cerraron el Puente Pando y, Sí. y hay un trafiquero. Sí. El Puente Pando es un homenaje a la negligencia. Esperamos que lo arreglen, ¿no? Sí. No vaya a pasar un accidente. Exacto. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Va. Nos quedamos en Romanos 4. Sí. Romanos 1, 3 y 1, 2 y 3. Heavy. Pura Sí. cosa heavy. Sí. Qué bueno que le tocó al pastor. Sí, exacto. Que nos ayudó ahí. Sí. Para resumirles un poco, a ver si me ayudas, el capítulo anterior está hablando como, o sea, Pablo al principio, capítulo 1, capítulo 2, está dando como diciendo que todos ocupan de la gracia de Dios, ¿no? Sí. O sea, y empieza a hacer sus argumentos como todos estamos en esta situación de pecado, necesitamos de un salvador. Sí. Entonces, en el capítulo 3, mete al judío. Sí. Como diciendo, ok, pero ustedes también. Ustedes que son llamados hijos de Dios, pueblo escogido de Dios, ustedes también ocupan de un salvador. No por sus obras van a ser salvos. Exacto. Entonces, ese fue como el capítulo pasado, el capítulo 3. Sí. Como habla de la circuncisión y la incircuncisión. Y aquí en el capítulo 4 habla un poquito más de eso. Sí. Entonces vamos a empezar. Dice, aquí el subtítulo de la Reina Valera. Sí, otra cosa que te quería comentar. Sí, hay cosas como que no entendemos porque ya sabes que es el idioma español antiguo, ¿no? Sí. Vosotros, Sí, Miki, sí. tío. Sí. O sea, ya, bueno, no dice tío en ninguna parte en la Biblia, estoy seguro, ¿no? Pisha. Ajá, no creo que diga eso. Pero, o sea, si algo no entendemos, como alguna palabra, nos vamos a brincar a otra. Sí, de hecho traigo aquí la paralela, traigo la ok, la 60 y la NTV. Ok, Soy fan de la NTV. Sí, de hecho a esa me quiero brincar, la Va. NTV. Muy bien, pues aquí estamos. Vamos a darle. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Está diciendo, o sea, si Abraham tiene que justificarse por las obras, no tiene gloria con Dios. O sea, entonces Dios no lo hizo. O sea, si es que él pudiera justificarse por obras, que nadie puede. Ya sabemos, si lees el Viejo Testamento, te das cuenta que nadie se puede justificar por obras. No sería para con Dios. O sea, no sería, la gloria no vendría de Dios. Sí. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí siento como que está poniendo lo que va a hablar el capítulo, ¿no? Sí. O sea, está tratando como de convencer al pueblo judío. ¿Sabes? ¿Quién es el héroe más grande? Uno de los héroes más grandes, si no es que el más grande para la gente hebrea, los judíos. Abraham. Sí. Es el padre de la nación, es el que empezó literalmente la raza, ¿no? Sí, fue quien recibió las promesas de Dios. Sí. Ajá. Y entonces, lo que está haciendo Pablo es, si les convenzco que Abraham fue salvo no por obras, sino por fe, porque le creyó a Dios. Entonces, estas personas van a decir, ok, entonces sí vale la pena como mirar
¿de qué está hablando? ¿Quién es Jesús? Sí. A lo mejor sí necesito a este Jesús. Y claro que lo necesitamos, ¿no? Dice, cuando quieras comentar algo, me paras ahí en la lectura. ¿Dónde me quedé? En el 3, ¿verdad? Ajá. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justificó al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí como dice, pero el que obra no se le es contado, cuenta el salario como gracia. O sea, si yo te mando a hacer un trabajo, no sé, te digo, necesito que me hagas café para una piñata. Bueno, no te piden café para piñata, ¿verdad? No, eso no existe. Todavía no. Ojalá pronto. Todavía, sí. Ojalá pronto, ¿no? Sí. Ese sería un buen momento para hacer plug. Sí, para hacer plug. Sí. Bueno, además, ¿no? De servir junto con Jorge en nuestra iglesia, Avivamiento de Amor, tenemos una pequeña barra de café llamada Nómada, café de especialidad. Yeah. Y tenemos aparte el servicio remoto, o sea, podemos ir a tu evento. Me dice Jorge que si eventualmente voy a cubrir piñatas. No es muy común, ¿no? Sobre todo aquí en Mexicali que hace tanto calor. Pero igual podemos ir a piñatas, nada nos limita. Wow, imagínate, bien hipster los niños acá vestidos con moñitos todos, ¿no? Sí, yo creo que van a ser hijos de nuestros amigos. Sí, los niños con barba ya acá a los 5 años. Bueno, nos desviamos un poco. Bueno, mi ejemplo que te quería decir, es que fue lo primero que se me vino a la mente, perdón. Sí. Vamos a decir que te contrato, ¿no? Para que me hagas café en una piñata o en una fiesta cualquiera, ¿no? Entonces llega la hora de pagarte. Sí. Tú te lo mereciste. Es algo que obraste. Me lo gané. Ajá, que te lo ganaste. Con mi esfuerzo. Yo no tuviera el derecho de decirte, ok, te lo estoy regalando. Simón. ¿Verdad que no? No. Porque es algo que tú... Sí. Entonces, es el orden normal de las cosas. Exacto. Entonces, aquí es lo que está diciendo. Sí. O sea... Sí. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Sí. Y me encantaría nada más agregar, vato, que... algo... muy peculiar de Pablo era que tenía esta facilidad de poder hablar a la identidad de las iglesias donde estaba él habitando. Y no sé, venía pensando en el camino. En ese entonces Roma era como la Meca, o sea, era lo máximo, el lugar más fregón donde alguien pudiera vivir. No sé si lo ponemos en tiempos modernos, no sé, a lo mejor era un Nueva York, era un Londres. Yeah. Era una ciudad súper desarrollada, tecnología, en política, en conocimiento y no sé, incluso yo creo que las mismas iglesias que estaban en Roma como esta a la cual Pablo le está hablando, probablemente hasta superiores se sentían al resto de los cristianos. Incluso yo me imagino que se sentían todavía más, no sé, más acá, más VIP los judíos que estaban en Roma. Entonces... yo creo que de aquí parte, ¿no? El corazón con el cual Pablo les está hablando a los judíos. Explicándoles porque, no sé, yo imagino que incluso sentían este feeling como que... Sorry, voy a usar muchos pochismos. No. Sentía como este feeling muy elitista, ¿no? Como que ellos no checan aquí. Como que ellos no pertenecen a esto, ¿no? Como que... no sé. Y no sé si a veces como cristianos nos ponemos así, ¿no? Con las personas... nuevas, con las personas que a lo mejor tienen poco en el caminar con Jesús, ¿no? Que están entrando a este proceso de cambiar sus pensamientos, de cambiar sus hábitos y a veces les ponemos la vara muy alta, ¿no? A veces pensamos como que, oye, necesitas cumplir todo esto para que puedas ser parte de esto, ¿no? Yeah. Y no, o sea, no es así. O sea, aquí me encanta Pablo porque cada vez que él manda una carta, quiebra esto, ¿no? Como que Jesús es un movimiento para todos. La gracia es un regalo para todos. Y yo creo que este ejemplo que está poniendo en el salario es parte, alimenta esa idea, ¿no? Como... Sí. Tú te puedes ganar cosas trabajando, pero va a empezar a hablar del concepto de la gracia, ¿no? Y yo imagino que a los judíos les hizo cortocircuito grave. Sí, hace rato estaba escuchando una aplicación de Steven Richard y decía, no sé si la hayas escuchado, pero dijo algo que es muy cierto. Dice que cuando en el mundo para todo tienes que trabajar y nada te regalan. Sí. En el reino, por nada puedes trabajar. Todo se pide.
Sí. Todo se pide. Y es bastante cierto. Y es lo que dices. O sea, si viene alguien nuevo a la iglesia, no le vamos a decir como que, oye, mira, toda esta lista de requisitos tienes que cumplir para entrar a nuestra iglesia, a nuestro club, porque Sí. se parece un club, ¿no? Pues, sí. Cuando le pones esos tipos de reglas. Pero más bien debería de ser, mira, ven, toda esta lista de cosas cumplió Cristo por nosotros. Sí. Y murió en una cruz. Por Se eso, murió por sí, nosotros. por eso eres aceptado. Así, por eso eres aceptado. Sí. Imagínate cuánta Sí. gente no iba a querer estar en esa parte. O sea, cuando nadie en el mundo hace por mí nada gratis, Ajá. de repente hay un Dios todopoderoso que lo entregó todo por mí. Sí. Yo, cada cierto tiempo me viene esto a la mente. Yo escuchaba a la gente como que dice, no, esta persona me hizo algo, no voy a perder mi dignidad en seguir hablándole Sí. o seguir acercándome. Sí. Y hasta los cristianos lo hacemos, ¿no? Sí. Se lo merece, ¿no? Ajá, se Que lo merece. pague. Sí, o sea, se merece que se pague eso. O sea, y no voy a perder mi dignidad. Pero Dios perdió su dignidad por Ujú. nosotros. Sí. Entonces, como, Sí. imagínate. Sí. Imagínate, Dios vino a ser un bebé. Ujú. Él sin necesidad, Dios de descansar, todopoderoso. Sí. Y se viene a ser un hombre con necesidad de dormir, Sí. de comer, llorar como un bebé, sentirse solo. O sea, sudó sangre un día antes de ser crucificado. Ujú. ¿Por qué? Porque no quería ser separado de su padre. Sí. Él sabía que su padre lo iba a odiar, que iba a poner todo el peso de la ira por todos los pecados del mundo. Sí. O sea, y a veces decimos nosotros como que no voy a perder mi dignidad de acercarme a esa persona. Ujú. Pero Dios sí lo hizo por ti. Sí. O sea, sí lo hizo por nosotros. Entonces Sí. tiene que haber algo, eso tiene que hacer algo en nuestro corazón. Claro. Y decir, ¿sabes qué? Mi dignidad no existe. Eso no existe. O sea, Sí. porque... No le debería dar tanto valor, ¿no? No. O sea, Dios, o sea, hablando de Dios, hizo eso por nosotros. Sí. ¿Qué te parece si seguimos? Sí. Nos quedamos en el 6. En el 6, número 6. Ok. Como también David... esto me encanta. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Sí. En la nueva traducción viviente me gusta mucho como lo dice, ¿no? Dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Creo que a veces no valoramos tanto esto porque no sabemos que tenemos una deuda. No nos acordamos, o no sé, me imagino la gente, ¿no? Que no está familiarizada con Jesús y con lo que Él ha hecho. A lo mejor van a alguna iglesia católica o van a algún lugar donde ven esta figura, ¿no? De un hombre triste, con poca ropa en una cruz. Y lo ven como un simbolismo, pero realmente no conocen la historia detrás. O sea, no conocen la razón por la cual Jesús tuvo que venir. O sea, no saben que estamos en deuda, ¿no? Que tenemos una cuenta... Yeah. Pues con saldo en nuestra contra, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y creo que esa es la buena noticia, ¿no? Que alguien ya pagó esa cuenta. Y pues está accesible a todos nosotros ese perdón. Y ese saldo ahora a favor. Sí, cuando entiendes la gran deuda que tenemos y que no solamente es una deuda grande, sino que es imposible pagar. Sí. Y lees esto. Sí. Dices, ¿qué? ¡Wow! Sí. O sea, te quedas... cuando leí esto y cuyos pecados son cubiertos. Sí. Eso, wow. O sea, estaba pensando hace rato. Es como si vamos a comer, ¿no? O vamos a comer con un montón de amigos. Y eso sería como que muy diminuto, ¿no? La explicación. Y comemos todos muy bien y terminamos. Y todos sacan su cartera, ¿no? A querer pagar. Y dice esta persona, no, yo pago por todos. Yo los cubro. Sí. O sea, yo no tienen que pagar ustedes. Uh-huh. Ahora, eso es una comida. Pero aquí es... Ok, tienes esta lista
de pecados en contra de ti. Todos estos deseos en tu corazón. La lista que se avienta en el capítulo 1. ¿Sí es el capítulo 1? Sí, creo que sí. O sea, todas esas cosas no son solamente a la gente que acciona. Todas esas cosas son a nosotros que tenemos en nuestro corazón. Sí. A lo mejor tú nunca has robado o asesinado. O yo nunca he robado, nunca he asesinado. Pero sí hemos cometido el error de odiar. Sí. A lo mejor no cometemos la acción, pero ya pecamos en el corazón. Sí. Entonces, miras toda esta lista de cosas malas que están contra ti y miras la consecuencia que es muerte. Sí. Muerte eterna. Y entonces viene Jesús, viene la esperanza y te dice, ¿sabes qué? Yo ya pagué por todo eso. Nomás es de que me aceptes. Que creas en mí y que me aceptes. Eres bienaventurado. Sí. O qué alegría, como dice la otra versión. Sí. Nos quedamos en el 9. Ok. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y aquí la respuesta sería que en la incircuncisión. Él no tenía este sello. Y me gustaría explicar un poco esto, qué es la circuncisión y la incircuncisión. Cuando yo estaba chico, yo crecí en el evangelio, toda mi vida en la iglesia. Y no es que sea algo como que, creció, no. O sea, gracias a Dios, crecí en esa familia, ¿no? Y su gracia me alcanzó como a todos. Como a ti, como a mí, como a todo el mundo me alcanzó. Yo me acuerdo que leía esto, incircuncisión, circuncisión, como que, ¿qué es? O sea, ¿qué es? Sí. Bueno, literalmente, la cultura judía hace como una marca, como en el capítulo pasado, fue en el capítulo pasado, no me acuerdo, sí, el capítulo pasado, el pastor nos está explicando cómo era una marca que le hacían al hombre en su miembro. Sí. Entonces yo no sabía esto. Pero el caso es que esto era como un sello de que tú eres parte del pueblo de Dios. Sí. Ok, entonces el pastor nos está explicando cómo esto era una sombra de lo que había de venir. Cómo ahora esa circuncisión o esa marca es como si a lo mejor te hicieran una cortada y te quedara la cicatriz. Ok, esa cicatriz es el sello de que tú eres del pueblo de Dios, de que tú crees en Dios. Ahora nos estaba explicando el pastor que eso era una sombra, como que algo que estaba avisando que en el futuro Dios iba a hacer una circuncisión, pero ahora en nuestros corazones. O sea, una marca, un sello que haga que tú ames a Dios, que la ley de Dios esté en tu corazón. ¿Sabes cómo la gente a veces tiene traumas de niños? Yo creo que todos tenemos traumas de niños, ¿no? Y nos afecta toda la vida. Toda la vida nos afecta y vivimos con esos traumas y a veces tienen repercusiones. Y a veces tiene que venir Dios, por así decir, a hacer un trauma tan grande en nuestro corazón que se nos queda grabado su grandeza, que se nos queda grabado su amor. Y ahora eso tiene un efecto de que siempre que tenemos un problema o por lo que estemos pasando, tenemos esa herida en nuestro corazón, esa marca en nuestro corazón que nos recuerda la palabra de Dios, que nos recuerda el amor de Dios, nos recuerda el poder de Dios, la soberanía de Dios. Entonces, Dios vino a hacer una circuncisión en nuestros corazones. Entonces, aquí a lo mejor la circuncisión de nosotros no es visible, pero seguimos siendo parte del pueblo de Dios, ¿no? Sí. ¿Me puedes ayudar con los siguientes capítulos? Sí, digo, solamente agregando, ¿no? Sí. Pablo hacía mucho esto, hacía muchas preguntas retóricas, hacía muchas preguntas las cuales él ya sabía que la gente a la cual iba dirigida la carta ya conocía la respuesta, sí. ¿No? Dice el 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Y sigue hablando de Abraham. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
y padre de la circuncisión para los que no solamente son los de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Si lo aviento en la Nueva Traducción Viviente, dice, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Y si recordamos el Viejo Testamento, las promesas que Dios le hizo a Abraham fue antes incluso de que él estuviera circuncidado. Entonces, Pablo trae esto a la luz para que ellos entiendan, no es por esa marca física que nos distinguimos como hijos de Dios o como parte del pueblo de Dios, sino que hay algo más allá, ¿no? Hay algo más allá que solamente esta marca física, porque te digo, muy seguramente, no sé, me pongo en el lugar de los judíos y digo, o sea, no puede ser que solamente por el hecho de tener fe, la gente ya puede ser considerada parte de nuestro club, o sea, parte de nuestra élite. No puede ser. O sea, no puede ser posible que sea tan fácil. No puede ser que sea tan sencillo. Y creo, no sé si te suena esa familiar, pero yo sí he conocido personas que quieren ver que la gente les cueste. O sea, que quieren ver que la gente realmente haga sus méritos para ser parte, ¿no? Y no es así. Y no es así. Y siempre he tenido esta carga. No mucha gente tiene esta carga y estoy seguro que tú también la tienes. Pero por la gente nueva. O sea, por la gente que no sé, muchas iglesias desafortunadamente ponen la vara muy alta para acercarse a Jesús. Y muchas veces el mensaje que damos en el púlpito, cómo nos comportamos con la gente en nuestros grupos en casa, cómo nos desenvolvemos con las personas no cristianas que están asistiendo a la iglesia, o gente que estuvo alejada por mucho tiempo y regresan otra vez a buscar de Jesús. No les hablamos en su idioma, les decimos, bueno, pues te atrasaste, te tienes que subir a este punto, ¿no? Y creo que Pablo, y Pedro, incluso Jesús, se bajaba el nivel de las personas. Les explicaba, ¿sabes qué? Normalmente en otras religiones, en otras cosas, tú te tienes que ganar, tú tienes que construir tus puentes para llegar a tal cosa, ¿no? Sí. En otras religiones y creencias. Pero Jesús te demuestra que tú no tuviste que subir, o sea, tú no tuviste que acumular méritos para llegar a mí, sino que Él hizo todo. Sí, Él hizo todo. Él se despojó, Él bajó, Él caminó, Él se acercó, Él perdonó, Él limpió, Él se permitió ser interrumpido. Y a veces se nos olvida esto y no nos bajamos al nivel de las personas. Esto que tú estás haciendo, y aprovecho este paréntesis para felicitarte. Gracias. Es muy bueno, vato, porque hace falta más personas que traduzcan. Eso es lo que realmente queremos hacer, es traducir. Nosotros lo leemos y, ok, sí, circuncisión y circuncisión, salta a la vista, se entiende, ¿no? Simón, yo sé quién es Abraham. Sí, yo incluso duré años de niño diciendo, ¿qué es justificación, glorificación? Exacto, como que todas estas palabras que me están aventando. Sí, pero realmente, o sea, la chamba de un pastor, la chamba de alguien que ya tiene tiempo, el trabajo que ya tiene, que debe hacer alguien que ya tiene tiempo en esto es, lo voy a traducir. Se lo voy a explicar porque desafortunadamente, probablemente tú vayas a ser la única Biblia que la gente vaya a leer. O sea, tú vas a ser la primer Biblia que la gente va a leer. Sobre todo la gente que no conoce de Jesús, ¿no? ¿Por qué Jorge es diferente? ¿Por qué trata a su esposa tan diferente? O sea, ¿por qué él se guarda de esta manera? ¿Por qué él no se preocupó durante la temporada del COVID? ¿Por qué él tiene tanta paz? ¿Por qué él se siente tan seguro? Y ahí es la oportunidad donde tú te puedes bajar al nivel de las personas. No que ellos estén en un nivel bajo, ¿no? No. Pero me refiero a que no tengan ese conocimiento que tú y yo tenemos y podamos aprovechar con nuestro ejemplo a abrir una puerta, ¿no? A construir un puente para que ellos eventualmente conozcan de Jesús. Sí, así es. Porque la gente, por ejemplo, voy a poner el amor entre nosotros. O sea, mira estas cosas tan imposibles. Sí. Que nos miran y a lo mejor dicen, oye, ¿cómo le haces? Sí. Y cuando se acerquen y me pregunten cómo lo haces, no, es que la verdad es que yo no lo estoy haciendo. Sí. La verdad es que primero acepté a Cristo. Primero puse toda mi ansiedad sobre Él. Y Él me empezó a ayudar. Sí. O sea, mis obras buenas no manan de mí. Sí. La fuente de obras buenas manan de Dios. Vienen de Dios. Entonces,
cuando una persona dice, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo ser bueno? ¿Por qué no puedo ser? Y batalla tanto, es porque lo quiere hacer con sus propias fuerzas, con sus propias obras, pero no se puede. Sí. Y por eso dijo Jesús, corrígeme si estoy mal, dijo que en eso Dios, las personas iban a saber que Dios existe en que nos amemos unos a nosotros. Sí es. Hace poco, también en este podcast estaba platicando con un tío, como hubo un caso donde esta persona era un asesino serial, un violador serial, y ya en la corte se acerca el papá, porque toda la familia están tomando turnos para decirle cosas malas. Se acerca a este hombre y le dice, ¿sabes qué? Me pones en una situación muy incómoda porque a mí Dios me enseña que te tengo que perdonar. Y le dice, pero te perdono. Te perdono que hayas matado y violado a mi hija. Wow. Y la gente del mundo mira eso y va a decir, no, eso es locura. Sí. ¿Quién perdona al violador y asesino de su hija? Sí. Nadie hace eso. Nadie. Pero déjame decirte quién puso eso en su corazón. Déjame decirte quién hace posible el que eso suceda. Sí. Cristo. Sí. Y ahí es cuando dicen, tiene que existir Dios, porque el amar así es tan difícil, es imposible. Y sí que es imposible el amar así. Entonces, el amor que tenemos nosotros no es de nosotros, no es propio. Somos como la luna que refleja la luz del sol. Sí. No tenemos luz propia, sino que es la que viene de Jesús. Sí. Lo único bueno de nosotros es Cristo. Sí. Lo único amable y bondadoso y amoroso de nosotros es esa parte que es Jesús. Y por eso estamos constantemente queriendo, llenándonos más de Jesús a través de la palabra, a través de la oración, llenarnos y llenarnos de Jesús. Para poder dar a otros. Así es. Así es. Creo que nos quedamos en el 12 o en el 11. Pues en el 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, porque aquí está igual siendo retórico, ¿no, Pablo? Porque pues si se tratara esto de cumplir la ley, pues entonces ¿de qué serviría que Jesús hubiera venido, no? Sí. Pues te lo ganarás con tus méritos, pero no es así. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, pues tampoco hay transgresión. O sea, cuando no hay una ley, si no hubiera una constitución, la gente realmente no sabría por qué está mal, porque no habría nada con qué compararse. Sí, y siento que cabe, perdón, sí, dale. Resaltar que donde no hay ley no significa que, si yo no conozco la ley, si no hay ley para mí, no cuenta para mí, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque Pablo ya habló en capítulos anteriores cómo somos ley para nosotros mismos. Sí. Cómo nosotros tenemos un tipo de ley en nuestro corazón donde sabemos que hay cosas malas. Sí. Entonces, si no podemos cumplir esos estándares, entonces también somos condenados por nuestra propia ley que está en nuestros corazones. Sí. Daba de ejemplo esto. Hay ateos que dicen, no, que no existe lo malo, no existe lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿no? Pero si te le metes en la fila, ¿qué te van a decir? No, hey, estás mal. Sí. Estás mal, ¿no? Sí. O si les robas algo, van a decir, oye, eso está mal, no debes de robar. Oye, pero tú crees que nada está bien, que nada está mal. Entonces, hay una ley en tu corazón que te dice las cosas que están bien y mal. Entonces, donde no hay ley, ¿a qué se refiere? A que si tú aceptaste a Cristo, esa ley ya fue cumplida. Esa ley ya fue cumplida. Entonces, no hay transgresión de la ley. Sí. Sí, porque hay un punto en el que te das cuenta que no vas a poder cumplir con la ley al pie de la letra. O sea, sabes que eventualmente la vas a regar y ahí es donde entra la gracia, ¿no? Y cubre aún tú te vas a dar cuenta que no vas a poderla cumplir. No. Sí, exacto. O sea, y ahí es donde te das cuenta que te vas a quedar corto siempre. Entonces ahí es donde Jesús entra, ¿no? A parchar, si así lo quieres ver, o a cambiar, a remover, a mejorar, a levantar eso que tú quebraste, ¿no? Que tú no cumpliste. Sí. A decirte, hey, no te preocupes, yo ya la cumplí. Sí.
Y siempre me gusta resaltar esto, que eso no significa que Dios haya cumplido la ley, que nosotros no vayamos a quererla cumplir. Exacto. Hay algo, ese no nacer, ese cambio de naturaleza en nuestros corazones, hace que queramos que la ley sea algo agradable a nosotros, que la queramos perseguir, ¿sabes cómo? Que queramos amar al prójimo, que queramos ser bondadosos. La ley nunca te va a hacer sentir desde el corazón el querer ser bondadoso. Sabemos que Jesús es el único que hace eso. Nos quedamos en el 17. Sí. ¿Quieres que lea yo? Como quieras. A ver, 17, ¿va? Sí. Como está escrito, te he puesto como padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese texto, ¿no? Lo usan muchas personas como olvídalo. Se me fue el rollo. Perdón. Dale. El que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le ha dicho. Así será tu descendencia. Yo me acuerdo que de niño yo miraba la promesa que Dios le hizo a Abraham y se me hacía como que, wow. O sea, que Dios te prometa algo así. Pero en realidad Dios nos prometió, porque de esa descendencia también le dijo que iba a venir alguien que iba a ser de bendición para todas las naciones, ¿sabes cómo? Entonces, esa promesa también es para nosotros. Esa persona que fue de bendición para todas las naciones es Jesucristo. Esa persona es Jesucristo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad, de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí está ilustrando como que el peso de la fe que tuvo Abraham, ¿no? Que si él se ponía a evaluar el escenario, la situación en la que se encontraba, no tenía sentido la promesa que estaba recibiendo de parte de Dios, ¿no? Y si no has tenido la oportunidad de leer Génesis, ahí te vas a dar cuenta un pacto que Dios hace con Abraham. Y Pablo lo está sacando aquí a flote como para llegar a un punto, ¿no? Que ahorita vamos a llegar en la conclusión de este párrafo, creo. De cuán grande fue la fe de Abraham, que a pesar de que él ya estaba súper oldie, súper viejo, su esposa era estéril, él le creyó. O sea, él le creyó. De hecho, antes de que le hiciera esa promesa, me encanta porque él estaba muy a gusto en... no me acuerdo dónde es la ubicación geográfica donde estaba Abraham, pero después lo manda a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, ni siquiera le dijo a dónde. Y Abraham agarró todas sus cosas y se fue. O sea, por algo es el padre de la fe, ¿no? Porque no la pensaba dos veces. Y hoy en día, creo que más los millennials, ¿no? Somos muy complicados en tomar decisiones. No queremos dar pequeños pasos. Nos cuesta trabajo aventarnos, nos cuesta trabajo ser temerarios, nos cuesta... es más, no valoramos los pequeños pasos, ¿no? Por ejemplo, hay personas, y de hecho me declaro culpable, empecé yo un podcast hace unas semanas y no lo escuchaba nadie, o sea, lo hice en un grupo controlado y ni siquiera ese grupo controlado lo escuchaba, entonces yo descarté la posibilidad de que era una buena idea abrir un podcast. Pero porque en mi mente no estaba honrando los pequeños pasos. La gente no quiere honrar los pequeños pasos. O sea, ves a gente como Bill Gates, como... ¿cómo se llama el vato de Apple? Se me olvidó. Steve Jobs. Sí, ves a Steve Jobs y ves cómo todos ellos comenzaron desde el garage, ¿no? Empezaron pues armando, desarmando, conociendo, aventurándose, aplicando la fake it till you make it. O sea, hacían todo lo posible, lo que tenían en sus manos para poder dar pasos. Y eventualmente eso se construyó
en algo mucho más grande, ¿no? Pero quiero aprovechar esta parte para decirte que no le tengas miedo a dar pequeños pasos. Ujú. Ya sea en un proyecto que tú tengas, pero hablando en cuestión de la fe, a lo mejor a algunos de nosotros nos cae el 20 rapidísimo, ¿no? Ok, ya sé lo que tengo que hacer en cuanto conozca a Jesús. Pero hay otras personas que incluso llevan años caminando con Jesús y no les cae el 20, ¿no? Escuchan cosas en la iglesia como, no, es que es imposible que alguien que haya tenido un encuentro con Jesús no cambie. Pero, ¿sabes? Yo conozco gente que realmente no ha sabido, ok, ese fue un encuentro con Jesús. Ok, ya entiendo. Ya sé por qué la gente está tan apasionada, ¿no? Hay gente, desafortunadamente, aún en la fe, aún en nuestro caminar con Jesús, que están como en automático, vato. Que están como, pues sirvo, pues es lo que tengo que hacer, pero dentro de ellos no hay una flama que los empuje a seguir adelante, ¿no? Y creo que también esa flama es alimentada por las personas con las que te juntas, con las personas que alimentan, ¿no? Tu fe y que caminan. Por eso es tan importante vivir en comunión, ¿no? De hecho, me sorprende porque si te regresas a Génesis, Sara le aventaba a Abraham como que, o sea, ¿qué haces? O sea, ¿cómo crees que yo voy a salir embarazada, no? Sí, o sea, yo crecí con esta historia, ¿no? Sí. Y a lo mejor se normaliza como que, sí, Dios de Sara era estéril, tenía 100 años y no se podía. Sí. Pues te pones a pensar, si tú estuvieras en esa situación, dices, me estoy volviendo loco, estoy escuchando voces que me están diciendo que voy a tener un bebé a los 100 años. Sí. Como que, ¿qué? Sí. Entonces, cuando te pones a meditar en eso y dices, wow, Abraham sí le creyó a Dios. Sí. O sea, imagínate, Abraham tenía dinero. Sí. Era un hombre con dinero. Sí, era próspero. Entonces, a lo mejor él estaba cómodo en donde estaba. Imagínate que de la noche a la mañana, Abraham, levántate deja todo. Sí. Y vete para allá. Sí. Te voy a dar una promesa. De ti va a venir alguien. Sí. Y alguien que va a bendecir a todas las naciones. Sí. Entonces... Y de esos ejemplos hay muchos, ¿no? Sí. O sea, digo, nos pudiéramos meter en lo de cuando Dios le da a Isaac. Y Dios le pide que lo sacrifique, ¿no? Oh, man. No sé por qué no me acordaba de eso. No lo tenía presente. Sí. O sea, sí me acordaba, pero no lo tenía presente. ¿Sí es cierto? O sea, imagínate. Sí. O sea, todo lo que le costó, o sea, la promesa, el aguantar a su esposa. O sea, imagínate. Ismael también, imagínate. Tuvo que alejar a Ismael. Sí. Sí, y nosotros... ahí hay una sombra. Hace poco me estaba dando cuenta. Ahí hay una sombra. Nosotros somos Isaac. Nosotros nos quedamos en la casa del Padre. Y el que pagó el precio que debimos pagar nosotros, que fue Jesús, fue Ismael. Wow. Se fue al desierto a sufrir. Sí. O sea, igual con Jacob. No sé si viste Jacob. ese clip que el pastor nos explicó aquí en el podcast. Ajá. Cómo también es una sombra Esaú y Jacob. Sí. Cómo nosotros no teníamos que entrar al cuarto del Padre para recibir la bendición. Pero nos revestió de Él. Y Él tomó el papel de Esaú. Más a Esaú odié. Más a Jacob amé. Sí. O sea, todos somos Jacob. Sí. Estamos revestidos de Cristo. Sí. Wow. Y entramos ahí a recibir la bendición. Sí. Y Dios odia a Esaú. Sí. Ese momento cuando puso toda su ira sobre Jesús. Sí. Y no sé si la gente que nos está escuchando ahorita está alcanzando a palpar este mensaje entre líneas. Pero a lo mejor te han dicho que la iglesia, pero refiriéndome a la Biblia, es aburrida. ¿Te estás dando cuenta que no? O sea, que si lo quieres ver así como las movies de Marvel, hay muchos Easter eggs. Sí. A lo largo de la Biblia hay muchos Easter eggs. Está tan perfectamente conectada a la Biblia. Y son libros que se escribieron... Se escribió uno, pasaron 1000 años y se escribió otro. No orden cronológico. Ajá, y está tan perfecta las sombras. Y como dices, hoy se le llamara en la pop culture, en la cultura popular, se le llamara un Easter egg, que viene siendo un... ¿cómo se llama? Como un mensaje oculto, como que como algo. que, lo capté. Como unas pequeñas referencias. Entonces, en el Viejo Testamento hay muchas pequeñas referencias acerca de lo que iba a venir. Algo bien claro. Todas las mujeres eran estériles. ¿Qué estaba apuntando eso? A María. Sí. ¿Qué esterilidad tan más grande que el que no hacer el acto de tener hijos? O sea, entonces, ¿cómo?
Raquel era Exacto, estéril, sí. esposa de Jacob, Ujú. no podía tener hijos. Wow. Y wow, el milagro también que nació a través de Raquel. Sí. José, que salvó a toda la nación de Israel. Otra Ujú. sombra de Otra Jesús. sombra de Jesús. Otra sombra de Jesús. Sí. Y me gustaría meditar un poco en eso que pasó. En una ocasión Raquel, no sé si lo has leído, yo creo que sí lo has leído, Raquel le dice a Jacob como que ¿por qué no puedo tener hijos? Como que Le exige, le exige, le reclama, ¿no? le reclama, Sí. exacto. Y Jacob le dice, oye, yo no te hice estéril, pregúntale a Dios. Ujú. Pero lo que no sabía es que su esterilidad iba a salvar a toda una nación. ¿Por qué? ¿A quién amaba Jacob? Él amaba tanto a Raquel, él quería tener hijos con Raquel. Pero no pudo. Tuvo 10 hijos con sirvientas y con la hermana de Raquel. Y al momento que nació José, lo amó tanto. Lo amó tanto porque era con la mujer que amaba. Sí. Lo amó tanto que descuidó a sus otros hijos. Mm. Y es que ¿qué causó el que descuidara a sus otros hijos? Que odiaran a José. Sí. ¿Qué causó que odiaran a José? Que José terminara en una cárcel. ¿Qué terminó? ¿Qué ocasionó que José estuviera en esa cárcel? Que José se convirtiera en el segundo hombre más poderoso del mundo. Sí. Y que pudiera salvar a toda la nación de Israel. Ujú. La esterilidad de Raquel tenía Sí. un propósito. Salvó a toda Sí. una nación. ¿Será que muchas veces lo que nos hace no aptos nos hace atractivos para que Jesús haga algo? ¿Sí lo ves? Sí, exacto. Porque, digo, Pablo habla de eso. sí, Sí. Es el hombre débil. sí. Para el hombre débil y la persona no apta, hay mucho espacio para que Jesús haga un Exacto. milagro. Pero para el hombre fuerte, el que lo tiene todo, el que sigue la ley, no hay espacio Exacto. para qué? que Dios haga Exacto. algo. Exacto. Sí. No necesita a Sí, Dios. exacto. Entonces Dios no hace nada. Pero por eso Dios escoge a la gente débil. Sí. Porque dijo Pablo dijo que se gozaba en su debilidad. Su amor se perfeccionaba. Se su debilidad. perfeccionaba, sí. Yo también, otra vez de niño, ¿no? Sí. En este capítulo hay muchos traumas de niño míos. Yo también de niño decía como que, qué rollo, cómo se va a gozar cuando está en su debilidad, como cuando está en sufrimiento. Sí, Pero lo que está hablando Pablo es porque hay mucho espacio para que Cristo haga algo. exacto. Y Dios es perfecto haciendo Sí. milagros en la vida de la gente, en la gente que no tiene esperanza. La gente que se autonombra como débil, ¿no? Pero no en un punto como de autochantaje o autosabotaje, sino la gente que es humilde de corazón, que es codependiente de Dios. Creo que ahí es donde hay espacio para que Dios pueda entrar y hacer algo, ¿no? Pero porque la gente que se siente, pues, con poder, con autoridad, superior, pues no le ayudo. Esta persona tiene todo. O sea, ¿para qué puedo yo meter la mano yo? Pero en casos imposibles como esterilidad, Wow. pues ahí es donde Dios hace algo. sí. Sí. Sí, y es que a lo mejor una persona, no, es que yo no sé hablar. Yo no sé hablar, perdón. Sí. O sea, yo no sé hablar. ¿Cómo me estás diciendo que vaya y le diga al faraón? Sí, exacto. Moisés, ¿no? Que le diga, hey, libera, imagínate Sí. a mi Sí, pueblo. Sí, sí, sí. O sea, entonces Dios hace eso. Sí. ¿Qué dijeron estos escribas y fariseos? Decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Ujú. Nosotros descendemos de este linaje perfecto, Sí. ¿no? ¿Qué les dijo Abraham? Jesús les dijo, yo puedo hacer hijos de Abraham de estas piedras. Sí, exacto. Imagínate de piedras. Sí. O sea, Sí. Y de hecho creo que entra bien como... Me gusta mucho esa historia. De hecho, la primera vez que lo estudié, lloré mucho porque como que cuando vas conociendo a Jesús al detalle y qué estaba pasando en el contexto histórico cuando Jesús estaba entre nosotros, de verdad es que Jesús hizo... de verdad, por justa razón lo querían matar. O sea, hacía cosas súper locas. Pero no sé si sabes cómo escogió a los discípulos Jesús. Sí, nosotros vemos en la Biblia que en los evangelios que Él va y les dice, sígueme, ¿no? Pero toda la gente que estaba en otra profesión que no fuera seguir a un rabí, seguir a un maestro de los judíos, era gente que había reprobado la escuela. sí. Cuando un niño judío ya tenía la habilidad para leer y estudiar la ley, se les hacía una evaluación
del Pentateuco, que eran las primeras 5 libros de la Biblia. Entonces, haz de cuenta que llegabas al primer grado. Bueno, este niño sí trae. O sea, este niño sí se aprendió el Pentateuco, lo domina, lo entiende. Va, ahora el siguiente nivel. Ahora todos los libros de los profetas. Y pum, o sea, los tenían que estudiar. Y al final tenías que llegar a un nivel en donde entre varios maestros te evaluaban. Y si no la armabas, vato. O sea, los morros, los niños, los adolescentes aprendían todo el Antiguo Testamento de memoria, vato. Y no solamente eso, sino que también evaluaban su manera de razonar. O sea, su manera de cuestionarse. Por eso, cuando Jesús era niño y citaba el Antiguo Testamento y lo cuestionaba, se sorprendían porque decían, no manches, este niño está en otro nivel. O sea, este vato está en otro rollo. O sea, por eso lo sorprendía tanto cuando Jesús era niño. Sí. ¿Y qué pasaba cuando no aprobabas? Cuando eras un pupilo rechazado. Si no podías dedicarte a la palabra. Si no te podías dedicar a la palabra, si no podías seguir un rabí, nada más tenías 3 trabajos. Recolector de impuestos, pescador o carpintero. Todos los discípulos fueron alumnos rechazados. Sí. Y normalmente el discípulo iba con el rabí y le decía, rabí, ¿lo puedo seguir? Y Jesús no hizo eso. Jesús fue con los discípulos y les dijo, hey, sígueme. O sea, quien eventualmente te rechazó, ahora el maestro más fregón de toda la tierra. El mayor los escogió. Wow. O sea, no manches, vato. Sí. En la otra estaba escuchando en la radio eso, lo que estás explicando. Sí. Como los niños tenían como que llegaran a cierta edad y los llevaban como un tiempo campo de donde, como dices, o sea, los evaluaban. Sí. Y si tú pasabas, te podías dedicar a esa profesión de ser rabí o la palabra de Dios, pues. Ajá. Y eso era como ibas a ser un rockstar, ¿no? Todos los niños querían eso, los niños. Te admiraban. Traes tus túnicas. Todas las familias querían. Entonces, de hecho, un hecho que está curada. La primera vez que les leían la palabra de Dios, les daban un pedazo de miel. Y para ellos, para muchos judíos, porque en ese tiempo el azúcar y la miel no era como que algo mucho. Que todos algo valioso. Que no era algo que todas las casas tenían. Ok. Entonces, escaso. Era escaso, exacto. Sí. Al momento que ellos probaban algo dulce por primera vez, al mismo tiempo escuchaban la palabra de Dios. Wow. Entonces, imagínate. Para que lo relacionaran. Sí, exacto. Entonces, como tú dices, todos los discípulos no aprobaron. Sí. Estaban trabajando en otras cosas. Sí. Y la única forma de que tú podías dedicarte otra vez... tenías una segunda oportunidad para dedicarte a eso. Y era de que encontraras a un rabí renombrado que sabía la palabra. Y que tú le pidieras, hey, ¿te puedo seguir? Y que él te dijera sí. Y esa sería tu segunda oportunidad. Entonces, Jesús... que sabía la palabra y lo conocían. Probablemente crecieron con Jesús los discípulos. O no crecieron, pero lo conocieron. Sí. Entonces, cuando miran a este gran maestro y se les acerca, ven, sígueme. Sí. Se quedan como que, wow. Entonces, imagínate, y todavía su mirada, amor, o sea, todo esto. Sí, te sigo. Sí. O sea, yo te haré pescadores. Sí, de hombres, sí. Y también por eso los mismos escribas y fariseos se le acercaban a Jesús y le preguntaban, oye, o sea... ¿qué onda con tus discípulos? Sí. O sea, ¿quién te dio la autoridad a ti para discipular? Wow. O sea, ¿quién te dio la autoridad a ti para que fueras rabí? Wow. Entonces, ahí hay un diálogo muy tremendo, ¿no? Después de que, bueno, pues si no sabes quién me da la autoridad, pues no te lo voy a decir, ¿no? Porque la gente pensaba, no, pues seguro es el diablo, ¿no? El que le da la autoridad a este vato. Y o sea, imagínate, o sea... este señor salió de la nada, no entró aquí a la escuela con nosotros y ya trae sus discípulos y se dice que es el Hijo de Dios. No, o sea, imagínate la rabia que les daba a los fariseos y a los escribas. Sí, Dios escogió. Y viene siendo la misma historia hoy en día. Sí. Dios escoge al débil. Sí. Desde el principio, en la historia de Jacob también lo vemos. A lo mejor el que se iba a llevar todo era Esaú, pero Dios escogió al menor. Sí. Hay una historia que me gusta mucho donde Jacob ya está anciano y está en la casa de José y le nacen los 2 hijos, ¿no? Y ya están grandes, no me acuerdo, pero el caso es que tiene que bendecir a uno. Sí.
Entonces agarra la cabeza del menor y lo bendice. Y en la cultura judía era no. El mayor, Sí, el primogénito. el primogénito es el que se da la bendición. Sí. Y José se enoja. Dice, oye, te equivocaste. Como que tienes que bendecir al mayor. Sí. Pero se le olvidó a José que él era el menor. Que él era el menos indicado. Sí. Y que aún así Dios lo escogió. Sí. O sea, Wow. ahí hay algo. O sea, es como en el Viejo Testamento hacías un error y ya toda tu vida era maldita. Marcado. Era marcado. Sí. Hay una escena... Dios nos llevó a hablar de esto, a desviarnos un poco, pero pues es Dios. Yo siempre digo en este podcast, eso literalmente es una conversación con Jesús. Aquí hay 3 personas y Jesús nos está hablando. Hay una escena donde sabemos que Jacob se llevó la bendición. Entonces llega Esaú, a lo mejor arrepentido, no sabía lo que estaba haciendo, le di la bendición. Se la regalé a mi hermano. Entonces está hablando con Isaac y le dice, oye, dice, pero ya le di toda la bendición a tu hermano. Ya no hay más. Ya no hay más. Ya lo puse, te puse por esclavo. Todas las tierras son de él. Él tiene la bendición. Y dice ahí la Biblia que él soltó en llanto y le decía, no hay ni poquito, ya no hay más. Por un error. Pero ahora vemos como cuando Jesús resucitó. Sí. Y ahora nosotros tal vez hacemos errores. Sí. Pero a pesar de esos errores, somos escogidos. Sí, exacto. Ahora sí hay segundas oportunidades. Sí. Jesús vino a traer segundas oportunidades. Sí. Y me lees y también te quedas como que pobre Saúl, ¿no? Sí. Pero ahora nosotros tal vez escuchamos de la palabra y decimos, no quiero escuchar eso, no. Sí. Pero ahí está Dios tocando la puerta. Exacto. Sí, ahí está Dios tocando la puerta, exacto. Y no con decirle no quiero escuchar, ya eres maldito como antes. Ahora, ahí está Dios tocando la puerta. Y vuelvo a lo mismo, imagínate, Dios se hizo hombre. O sea, cuando estudias quién es Dios y la naturaleza y su poder, miras la magnitud de eso. Dios se hizo hombre para morir en una cruz desnudo. Sí. Pero así perdió su dignidad para querer tener una amistad y una relación contigo. Pero no solamente se queda en eso. Está tocando la puerta. Exacto. Y no le abres, pero sigue tocando la puerta. Imagínate. Jesús es el único rey en la historia que busca tener una relación con sus seguidores. O sea, nadie más ha hecho eso en la historia. O sea, ni siquiera el rey más noble que haya existido en los diferentes imperios que conocemos en la historia hizo eso. Y digo, ya para continuar, ¿no?, con los versículos y regresar al punto, creo que pudimos explicar muy bien que lo que a veces consideramos como lo que a veces hace que pensemos que nos condena o que nos echa fuera o las situaciones complicadas nos hace girar nuestra vista a Jesús, ¿no? Nos hace darnos cuenta que a veces lo que nos desecha nos hace atractivos para que Dios nos invite a la mesa, ¿no? Me encanta esa analogía de la Biblia que como Jesús nos invita a comer con Él, ¿no? Nos invita a la mesa. Sí, exacto. O sea, Dios no nos escoge por lo capaz que somos. Para hacer una misión. Sí. A pesar, como decir, a pesar de que hiciste esto malo y tu vida fue un desastre, a pesar de eso yo te voy a usar. Sí. No, Dios sí a pesar, pero Dios más que eso, Dios ya sabía que íbamos a ir, íbamos a fallar de esa forma. Sí. Entonces a lo mejor tú vienes, a lo mejor viene una persona de un contexto donde viene de drogas y de ese mundo. Entonces Dios te va a escoger para hacer un bien, para que tú hables del evangelio y cambies la vida con el evangelio en esa área. O sea, Dios escogió a Pablo, a Pedro. Sabemos que tenía un carácter a lo mejor muy difícil, ¿no? Pero Dios no, a pesar de su carácter, lo escogió. Dios lo escogió por su carácter. Sí. Porque él lo iba a utilizar como una parte para levantar su evangelio, para levantar su iglesia. Sí. Pues yo creo que aquí lo dejamos, nada más que queda... ¿Dónde nos quedamos? En el 22.
El 23. Y no solamente con respecto a él, se escribe aquí. 23, ok. Y no solamente con respecto a él se escribe que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Y ahí me gustaría dejarlo y aterrizar un poquito lo que hablamos en el capítulo. Sí. Yo creo que lo queda muy claro aquí al último. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Al momento de que resucitó, te dice ahí, hey, ya fue pagado. Sí. Ahora, con todo esto, vuelves a cuando Jesús dijo, consumado es. Sí. Y dices, ok, wow, todo esto hizo por mí. Sí. O sea, todo pagó por mis pecados. Completamente. Y me puso en mí una nueva naturaleza que va a querer seguir la ley, que va a querer ser mejor, agradar a Dios, ponerlo así, tener una relación con Dios más fuerte. Sí. Yo creo que aquí lo dejamos. Terminamos el capítulo. Eso es bueno. Fue una bendición que estuvieras aquí. Gracias, Vato. Muchas gracias, Vato, la neta. Tu tiempo. ¿Qué te parece? Te iba a preguntar, ¿quieres hacer plug otra vez tu café? No sé si ¿en qué estás trabajando? ¿Qué está pasando en tu vida? Sí, bueno, pues, para los que no me conocen o entraste tarde al audio, mi nombre es Héctor Zuni, soy ingeniero industrial, trabajo en una empresa que se llama Bayer Medical. No nos patrocinan, pero ojalá te patrocinen eventualmente. Sí. Tengo también un negocio con mi esposa de fotografía que se llama Zuni Photography. Nos pueden encontrar en Facebook. Y también tengo la barra de café que se llama Café Noma. Estamos dentro de Iglesia Aba y estamos abriendo los domingos por lo pronto. Entonces, si te gusta el café de especialidad, te recomiendo que te des una vuelta. Ok, al 100. Ok, ¿qué te voy a decir? Da tus redes. ¿Quieres dar tú unas redes? No sé, para que te sigan. Sí. Igual los voy a poner ahí en el... Puedes seguirme en Instagram en @hzuni7. Ese es mi Instagram. Bien cristiano. Y pues ahí estamos para lo que yo necesite. Soy Jorge IB33. ¿Sí? También bien cristiano. Bien. Pero sí. Igual, muchas gracias, bro, por venir. Antes de irme, quiero poner ahí... Pues ahí van a estar mis redes. Igual, Instagram, Jorge Becerra. En donde sea me pueden encontrar. En Jesús. En YouTube. También... comentaba en el pasado que había un Patreon, para los que no saben, por si me quieren apoyar ahí, van a ser posible que yo me dedique a esto, a estar estudiando la palabra de Dios. Y si no tienes a lo mejor la economía para apoyarme, puede ser con un like, la verdad ayuda mucho, me puedes ayudar con un comentario, compartiéndolo más que nada. Así que eso sería todo. Esto fue el episodio número... Ahí es ya, del 5 para adelante ya empiezo a batallar. Creo que es el episodio número 5. Creo. Sí, no estoy seguro, perdón. ¿Fue tu esposa primero? ¿Y luego quién fue? Fue el pastor. Ajá, 2. Mi tío. 3. Este es el cuarto, ¿no? El pastor. Ok. Ese sí, el 4, número 5. Sí. El episodio número 5 de En Jesús Podcast. Conversaciones con Jesús. Gracias por ver. Bye. Nos vemos. Dios los bendiga. Adiós.